Si me permitís, Juan, una Sí. cosa que agregaría ahí que tomo, que escucho en lo que dice Patricio, que es otra interacción, ¿no? Muchas veces cuando se habla de derechos humanos o incluso de perspectiva de derecho, se habla como del ámbito histórico, estructural, histórico. Y me parece bien interesante porque Patricio trae ahí la interacción cotidiana, presencial, corporal o micro, donde finalmente uno debe plasmar los grandes enunciados en una interacción donde vale más el resultado de esa interacción de que los grandes enunciados, ¿no? Entonces ahí me parece que hay otro desplazamiento. ¿Cómo hacer el tema de derechos humanos, no en el ámbito ni del ágora pública, ni del desarrollo histórico, ni de las políticas públicas, sino de todo eso, pero también y sobre todo en la interacción cara a cara, que es la que tenemos a mano? Ahí me parece que hay una cosa fundamental para tematizar la cuestión de derechos humanos. Sí, y la cuestión de vivir en estado de alerta permanente, por decirlo de alguna manera, de que el sentido se disputa permanentemente. Es decir, en esto que decía Néstor, entre la construcción del derecho y las fuerzas que se van jugando para la construcción de los sentidos, la escuela es un lugar de disputa de sentidos todo el tiempo. Entonces, cuando el docente pide determinada cosa, cuando enseña, todo el tiempo estamos disputando sentidos. Y el docente tiene que vivir en estado de alerta permanente, pero en el buen sentido de la palabra, no ser un neurótico, sino vivir en estado de alerta permanente, quiere decir en cualquier momento se juega la cuestión de más derecho, menos derecho, de vida con derecho, vida sin derecho, en cuestiones de competencia, meritocracia o justicia para todos. Todo el tiempo se está jugando. En lo que reconozco, no reconozco, en lo que enseño, no enseño, en lo que digo, no digo, en lo que pregunto, no pregunto, y entonces me parece que en esa disputa de sentidos permanente, ahí es donde el docente va metiendo su cuña maliciosa, intencionada, a veces abierta, a veces más encubierta, pero siempre está haciendo política. Tiene que ver con ese arte de estar despierta y de convidar permanentemente a un sentido que tenga que ver con una clave de derecho. Pero la tiene que vivir el docente. Es decir, el docente tiene que estar convencido de que la sociedad se construye, la cultura se construye, la historia se construye, que hay una puja de fuerzas, como decía Néstor, y que hay que apostar a la creación de sentidos cada vez más democráticos, cada vez de mayor justicia social, cada vez de mayor... Nos cuidamos entre todos, no se trata de cada uno a sí mismo, sino esos sentidos grandes que hacen al modelo social que queremos vivir se disputan en cada tarea, se disputan en cada momento de la escuela. No, pensaba en esto que es muy contracultural esta cuestión de estar en alerta permanente y encima disfrutarlo, porque la cultura invita a que el otro no me afecte, es decir, yo tengo que poder estar tranquilo, que no me traiga ningún conflicto, que la mamá no me venga a decir nada, que el chico no me altere, que no me manden ninguna notita, cualquier cosa que me diga, el otro me afecta y me afecta negativamente, es lo que está instalado como cultura dominante. El otro se puede acercar y me puede tirar el virus encima, y lo que está instalado como cultura dominante. Entonces me parece que poder instalar otra lógica que tiene que ver, acá nos cuidamos todos, y si yo me cuido es por vos, es lo que en primer lugar tiene que convencerse el docente, y que tiene que sentir goce por eso, tiene que sentir goce por construir la cosa pública, construir la cosa común, construir la cosa democrática, construir la cosa que es de todos. Si el docente no tiene experiencia de eso y no goza de esas cosas, evidentemente puede convidar a gozar de eso. Pero para eso tenemos que poder ofrecerle a los docentes posibilidades de hacer cosas juntos, de disfrutar del otro, de hacer experiencia de que se puede transformar algo, de que se puede cambiar algo. Si él no lo experimenta, entonces sigue siendo parte de nuestra cultura dominante y no va a poder invitar a la otra cosa. Entonces me parece que en las escuelas, mientras más invitemos a hacer cosas juntos y a cambiar cosas juntos y a construir discurso común y a soñar y pintar horizontes nuevos y a disfrutarlo de eso, ellos lo podrán convidar a otros. Sí, yo ahí engancharía con esto, que también situándolo en lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Porque lo que se juega es una cuestión de poder finalmente.
¿no? Y entonces está la cuestión de quién puede hablar, quién merece ser escuchado, y qué consecuencias hay finalmente de esa toma de la palabra y de esa escucha. En este momento es interesante porque en este desplazamiento espacial, digamos, del ámbito de la institución escolar a la casa más la tecnología, para decirlo de alguna manera, aparecen otras voces y otros requerimientos y otras demandas, y también otras economías de el placer, el disfrute, el uso del tiempo, quién pone las reglas, ¿no? Ahí hay una cosa que me parece bien interesante, porque en lo que en la escuela, en el espacio-tiempo de la escuela está codificado de una manera, en este tiempo aparece con interferencias, ¿no? Con algo que son vividos como interferencias, pero esas interferencias se pueden transformar, si es posible, en interrogantes que pueden ayudar a amplificar ahí, ¿no?, esa circulación de la palabra, que es la que genera reconocimiento y construye sujeto, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿quién tiene una palabra que vale, ¿no?, para decir esto sí, esto no, cuánto? Esa es una cuestión. Voy a hacer un enganche que a lo mejor se va un poco estamos en un momento quizás abriendo, ¿no? Me parece que esta escena es como de abrir todo el panorama, porque de un lado está el tema de cómo se distribuye el placer, digamos, o el disfrute o el goce, no son lo mismo, pero por un momento vamos a ponerlos juntos. Pero también está la cuestión en todos los niveles, diría, desde el sistema mundo hasta la mesa del comedor donde está la computadora o el celu conectado, digamos, con todo lo que hay en el medio, sea la del docente, sea la de los chicos, ¿no? Esa mesa. Es también cómo se distribuyen los sacrificios, que es la cuestión inversa a la del placer. Ahí hay un enganche con lo de la religión que decían recién, ¿no? Pero la cuestión de los sacrificios, ¿qué hay que sacrificar? ¿Cuál es el límite? ¿Quién es sacrificado? Es una cuestión muy central, no solo de la religión, sino también del capitalismo, que dicho sea de paso, es una religión, ¿no es cierto? Bien vista. Y entonces ahí hay una cuestión para reflexionar, digamos, cómo se distribuye el disfrute, cómo se distribuye el sacrificio, y qué palabras, qué interacciones distribuye eso. ¿Quién distribuye el tiempo libre? ¿Quién lo distribuye? ¿Es el nene que dice, voy a hacer esto rápido porque quiero jugar? ¿Es la maestra que da o el maestro que da más o menos tarea? ¿Es el papá, la mamá que decide? ¿Es el timbre de la escuela? ¿No? Ahí hay una cuestión también de cómo se usufructúa otra vez el tiempo y para quién, que está en juego en este momento. Ahora, ¿a qué distancia está esto del núcleo paradigmático de lo que son los derechos humanos, sea la Declaración de los Derechos Humanos o la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, o sea el núcleo histórico del tema terrorismo de Estado, etcétera? O sea, ¿qué distancia hay entre esto que estamos hablando y eso? ¿Y cómo usamos, lo voy a decir en términos políticos, cómo usamos esa memoria que es fundamental para fecundar esto, ¿no? Esta otra cosa que hace a la vida concreta de los chicos y las chicas, de los docentes, de las familias y finalmente de toda la sociedad hoy. Pero ahí me parece que hay una cuestión, también en un momento, ¿qué es este momento para mí? Este momento de cuarentena, este momento de pandemia. Es un momento donde, de manera paradójica, no sé si está suspendido, pero en todo caso está como interdicto, hay una interdicción, está como suspendido de algún modo el imperativo capitalista, que es produzcan. No podemos producir porque no podemos ir. No por nada, todos estamos viendo cómo producimos en casa, porque nos genera como un problema, ¿no? Entonces, pero esa misma tensión tiene que ver con que está suspendido, y entonces la pregunta es, ¿quién manda aquí? Y es lo mismo que pasa en la escena pública. ¿Quién manda? ¿Manda la política o manda el mercado? ¿No? Y ahí eso todo se está resolviendo y sería interesante ver cómo en la interacción pedagógica en la escuela eso es tematizado y al mismo tiempo aparece y atraviesa la situación misma, sea tematizado o no.